tenemos a un invitado muy especial, la doctora Jenny Sabla, que ha tenido una trayectoria muy interesante y con una formación muy sólida como cardióloga pediatra. Pero le voy a pedir a la doctora Cecilia Britton que nos haga favor de presentarla. Adelante, Ceci. Gracias, doctor Valencia, y gracias a todo el auditorio. Pues como bien dice el doctor Valencia, es un honor tenerte aquí, Jenny. Yo creo que vas a ser una gran inspiración para los médicos en formación que se conecten el día de hoy y que conozcan un poquito de ti y de lo que nos vas a platicar. Pero quiero comentarles que Jenny ha tenido una trayectoria impresionante y ha destacado a nivel nacional, internacional y mundial en el área de cardiología pediátrica y más enfocada en hemodinamia, que si bien es un área hermosa, pero es un área muy dominada por el hombre. Así que, pues, que nos representes, Jenny, es un gran honor. Les cuento un poco de ella. Jenny es profesora asociada en la Universidad de Colorado en Anschutz Medical, ay, perdón, se me movió aquí, en el campus de Anschutz. Hizo cardiología intervencionista enfocado en tratamientos de enfermedades congénitas en el Children's Hospital de Colorado y realizó medicina en El Salvador, de donde ella nació. Hizo pediatría en Miami, en el Miami Children's Hospital, y se entrenó en cardiología pediátrica en Nueva York en Cohen Children's Hospital. En su formación de intervencionista también lo realiza en Colorado y es donde actualmente pues ella ejerce. Ha hecho múltiples investigaciones enfocadas algunas en angiografía rotacional en 3D y en otras imágenes tridimensionales. Pues en el laboratorio de cateterismo ha investigado el impacto en la reducción de la fluoroscopía en el paciente y en el personal, y tiene también una gran experiencia en reemplazos valvulares en posición pulmonar, que pues es una de las técnicas más novedosas y que más se han implementado en el mundo. Así que doy la bienvenida a Jenny y pues lo que tengas que compartir con nosotros será muy bienvenido. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias por invitarme y por esas palabras. Ceci también es una de esas mujeres intervencionistas que representa a México en muchas de las conferencias internacionales. Así que aplausos para Ceci también, porque está siendo muy humilde acá en su representación. Eh, Gracias al doctor Valencia también por tenerme como parte de esta serie que estará escuchando, que tiene una historia muy larga, así que es un honor para mí. Aparte de todo, es muy importante para mí porque también mi esposo fue parte del TEC de Monterrey cuando estudié medicina, así que es un honor muy grande estar aquí. El tema de abordaje de cardiopatías congénitas em, era bien complejo para abordarlo y estaba tratando de hacerlo de una manera más práctica, donde sea una manera fácil de saber cuándo poder referir a sus pacientes y qué cosas estar vigilando en la práctica general cuando esos pacientes llegan a la clínica. Los objetivos de mi charla ahora es identificar las cardiopatías congénitas que se pueden diagnosticar más adelante en la vida. Usualmente cuando son neonatos se identifican cuando al nacimiento, pero en este caso son patologías que no se presentan tan emergentes como esos casos severos. Saber cuándo referir a un paciente a una consulta de cardiología, comprender qué casos necesitan restricción de ejercicio o de actividad y conocer el papel del pediatra en la atención integral de los pacientes con cardiopatías congénitas. Oh, em, Vamos a poner acá, hacer un video donde estamos planeando un caso. Un segundo, perdón. Em, Este es un caso donde estamos como equipo planeando virtualmente un procedimiento muy complejo, y es por eso, porque las enfermedades congénitas del corazón no son una patología simple que todas son iguales. Entonces no esperamos que en una clínica de pediatría todos tengan el conocimiento general que se necesita para diagnosticar ahí un paciente. Las técnicas que ahora realizamos para hacer procedimientos y para el diagnóstico se han vuelto muy complejas, y esas son acerca de patologías congénitas del corazón, que es simplemente patologías con las cuales los pacientes nacen, y tienen diferentes nombres. Yo estoy segura que ustedes están
muy familiarizados con ellos y pueden ir desde agujeros en las cámaras del corazón, válvulas cardíacas anormales, flujos de sangre que no pueden entrar o salir a diferentes áreas del corazón, conexiones anormales, y eso se extiende a cosas insignificantes, a cosas que pueden afectar cuánto tiempo sobreviven los pacientes. Y cuando una planeación de un caso necesita dos centros reuniéndose virtualmente para decidir qué hacer, sabemos que esto puede llegar a una complejidad muy alta que aún no hay protocolos de cómo manejarse. Entonces, quiero mantener esto una parte muy simple y poder mostrar, la idea acá es identificar cuáles son los problemas valvulares, cuáles son los problemas eh, que pueden estar afectando el corazón y que se pueden identificar en una visita normal de pediatría. La primera de la que vamos a hablar es estenosis pulmonar congénita. La estenosis pulmonar usualmente no causa síntomas en infantes o niños pequeños. Son niños que andan corriendo, todo es normal, y es importante identificar que niños con patología congénita del corazón, la mayoría de veces no podemos determinarla a menos que esté muy severo, porque los niños tienen tanta energía, andan activos y lo podemos notar hasta que empiezan a correr y no corren tan rápido como sus amiguitos. Y los papás dicen, se cansa muy rápido o toma siestas muy seguido. Esas son cosas que empiezan poco a poco a determinar que puede haber algo en los pacientes que no es normal. Entonces, en niños más grandes que pueden tener un problema valvular como la estenosis pulmonar, pueden comenzar con fatiga, con soplo sistólico. Cuando vienen a la clínica, la historia es muy vaga, pero a veces dicen que el niño se queja de dolor de pecho, y muchas veces son niños pequeños y es bien difícil saber si en realidad una historia de dolor de pecho es real. Ahora, cuando dicen el niño se desmayó, perdió la conciencia, esas son cosas de alarma, entonces eso también es importante determinar la causa. Ahora, en estos pacientes, si son síntomas vagos y se escucha un soplo que no suena normal, se refiere a cardiología, pero no es necesario que haya una restricción de actividad, a menos que haya tenido una pérdida de conciencia con actividad. Ese es siempre un criterio para restringir actividades en niños o adolescentes. Es importante saber de que con estos pacientes usualmente observamos, a menos que sea una estenosis severa, entonces tenemos que abrir con una valvuloplastía de la válvula pulmonar que se hace por cateterismo, inflando un globito que hace que se estire la válvula y podemos abrir a que se abra más fácilmente. Podemos ver aquí en el video cómo la diferencia del flujo está sucediendo, porque la válvula, en lugar de abrir completamente, se abre parcial, y eso es lo que causa el soplo. Es la turbulencia que pasa por la válvula. Es como escuchar un río que tiene piedras, tiene mucho sonido, suena muy fuerte. Cuando no hay tanta turbulencia en el río, es muy pacífico. Lo mismo pasa con las válvulas. Si hay cualquier tipo de obstrucción, hay más sonido. La siguiente válvula de la que vamos a hablar es la estenosis de la válvula aórtica congénita. En estos pacientes, usualmente cuando nacen con estenosis valvular que es severa, de nuevo, es bien obvio, necesitan una intervención muy, muy pronta. Ahora, hay pacientes que llegan a la clínica y empezamos a escuchar un soplo. En estos casos, es identificar de nuevo cuál es la causa. La estenosis de esta válvula usualmente es más rara en niños más grandes porque se manifiesta más temprano. Usualmente los bebés no pueden comer muy bien, empiezan a tener un poquito de sudor cuando están comiendo, pero si se presentan más grandes, son estos síntomas como dolor de pecho, el mareo, desmayos. em, Muchas veces cuando es muy grave, hay pacientes que tienen la válvula que es bicúspide, que no se abre completamente con los tres cúspides de las tres válvulas de la aorta, de la válvula aórtica. En este caso, ese tipo de válvulas empiezan a degenerarse con el tiempo mucho más rápido, y sin saber, sin el paciente haber tenido mayor síntomas, usualmente causan estenosis significativo, o a veces empiezan a tener insuficiencia, entonces están goteando mucho más y tienden a haber eventos de muerte súbita o de colapso durante ejercicio. De nuevo, esto es muy raro, pero muchas veces se puede diagnosticar cuando hacemos la evaluación de niño sano en la clínica. Por eso es importante siempre auscultar a los pacientes y determinar si hay algún sonido anormal, referir a cardiología. De nuevo, esta presentación no es para identificar cuál soplo es qué diagnóstico, pero es para saber qué cosas
suenan anormales y tener una sugerencia de, ok, es momento de referir a un especialista. En casos de ese tipo de patología, es rara vez que vamos a tener una limitación de actividades físicas, a menos que haya habido un síncope con el ejercicio. Em, para el manejo de la válvula aórtica que tiene estenosis, usualmente observamos, a menos que haya un gradiente severo, que es cuando hay una obstrucción severa. En estos casos, de nuevo, hacemos la valvuloplastía, pero cuando la detectamos más tarde, usualmente tenemos ya otros daños en la válvula, o cuando inflamos el globo, hay un mayor daño a la válvula. Entonces, estos pacientes usualmente tienden a tener cirugía de corazón abierta en el futuro para reemplazar la válvula, o dependiendo del tipo de patología, ya hay opciones para ponerla percutánea. Entonces depende de qué estemos hablando. Ahora, disculpe que todos los videos tienen de alguna manera sonido. Ahora, el siguiente tema es defectos del tabique del corazón. Y esos son unos videos muy gráficos que me encantaron para determinar que esto, como vemos, ese es el tabique interventricular. Y la parte muscular es muy gruesa. Cuando tenemos un defecto que puede tener un orificio en medio, como el corazón está latiendo, muchas veces mientras más pequeño el orificio, más fuerte el soplo. Entonces, para que tengamos una percepción de que mientras más fuerte el soplo, no necesariamente es peor. Vamos a comenzar acá con los defectos del tabique, con mis hijas al fondo, con la comunicación interauricular. Este es un defecto de nuevo al nacimiento, pero eso estamos hablando del orificio de las cámaras de las aurículas. Y como vemos en ese video, cuando viene la sangre de regreso al corazón de las venas pulmonares, lo que pasa es que va de ese lado izquierdo a través del orificio lado derecho. Entonces, esta es una de las patologías que el lado derecho del corazón empieza a dilatarse. Los pacientes usualmente son asintomáticos y muy raramente es obvio un soplo. Es hasta el momento que esta comunicación auricular es significativa de que empezamos a ver un flujo que es extra, porque como vemos, el flujo se va al lado derecho y pasa por la arteria pulmonar. Entonces, es sangre que ya tiene oxígeno, vuelve a recircular. Entonces, aumenta el volumen de sangre que va a los pulmones y eso causa el soplo. Hay mucho más flujo pasando por la válvula pulmonar. Entonces, ahí es cuando lo detectamos. La CIA, como le decimos, o comunicación interauricular, no tiene soplo, sino que va a ser ese flujo extra a través de la válvula pulmonar. Entonces, si en algún caso, en algún momento un paciente va al cardiólogo y le dicen, tienen una CIA y no le diagnosticaron, si no tiene soplo, no hay manera que como pediatras generales en una evaluación podamos detectar eso. Entonces, es importante escuchar y cualquier flujo extra determinar si es anormal o no. De nuevo, esos pacientes, si han tenido una CIA que está abierta por mucho tiempo, tienen otros efectos en el corazón. Muchas veces, si son bebés y tienen una CIA muy grande, se cansan al comer. No tienen demasiado flujo en los pulmones y es como un trabajo muy fuerte. Respiran más rápido, es como estar corriendo una maratón todo el tiempo. No ganan peso tan rápido, tienen dificultad para respirar y cuando son más grandes, tienen dificultad para respirar con el ejercicio. Se cansan muy rápido, empezamos a sentir como palpitaciones, latidos irregulares. em, Hay un riesgo específico de accidente cerebrovascular en pacientes que tienen riesgo de trombosis, porque en estos casos los pacientes si tienen un riesgo de trombosis de venosa o cualquier otra razón, ya sea genética o mutaciones, en estos casos, si forman un trombo, tienen mayor riesgo de irse al lado izquierdo del corazón y poder ir al cerebro. Entonces, aunque ese riesgo como tal es bajo, hay pacientes que tienen defectos pequeños y si tienen un bebé o un niño o un adolescente tempranamente un evento cerebrovascular, hay que siempre pensar que potencialmente tienen una comunicación o una CIA. Entonces, parte del diferencial. Ahora bien, la comunicación interauricular eh, se puede cerrar ya sea por cirugía o por procedimientos percutáneos. Este es un procedimiento percutáneo, es uno de los aparatos que son más comúnmente usados. Hay muchos, este es un ejemplo porque es muy gráfico y les logra mostrar cómo tenemos que hacer como un sándwich con el septum, con esa pared, ese tabique de la aurícula para colocar estos aparatos y cerrar
de una manera percutánea. Este aparato se cubre con el tejido y la cicatriz y completamente se vuelve parte del corazón. Entonces, cuando referimos a cardiología, es importante determinar de que si el paciente no tiene mayores síntomas, el paciente puede continuar con sus actividades diarias. Muchas veces los niños se restringen ellos solitos, paran de correr, paran de hacer tanto esfuerzo porque se cansan. Entonces, en los niños es mucho más fácil que un adulto porque ellos solitos se detienen. No están cómodos, paran. En la intervención, aparte del abordaje percutáneo, que es relativamente más común ahora, porque son muy pocos las heridas que no podemos cerrar percutáneamente. Entonces, la opción siguiente cirugía es una operación de corazón abierto, donde tenemos que colocar un parche que es como un remiendo, un remiendo del septum auricular y podemos cerrar ese hoyo. Obviamente, estos pacientes tienden a tomar más tiempo en la recuperación. Eh, pero siempre el resultado es el mismo y son específicamente pacientes que con esos aparatos no se podrían cerrar porque hay un riesgo de que se pueden embolizar. Entonces, eso se determina cuando tengamos un eco y podemos evaluar mejor el defecto. Ahora, hablando de las comunicaciones interventriculares, son un poco más complejas, pero lo voy a mantener siempre en esta perspectiva más simple, y es que puede ser en cualquier parte del tabique ventricular. Y estos tienden a ser asintomáticos a menos que sean de un tamaño más grande, pero lo importante es que son más obvios. Si hay un soplo, es un soplo obvio. Mientras más pequeño sea esta CIB, más va a sonar, porque hay más dificultad de la sangre de pasar por ese orificio. Entonces, cuando estamos haciendo una evaluación de un paciente, muchas veces suenan mucho, es muy obvio. Pacientes que tienen CIBs que son significativas, la misma idea, se cansan mucho porque hay demasiado flujo de sangre yendo, en este caso, más al lado izquierdo del corazón. Lo mismo, hay mucho cansancio con el ejercicio, no logra mantener una actividad normal. Eh, Muchos pacientes se quejan de palpitaciones, pero en este caso es porque el corazón late muchísimo más rápido, tratando de compensar o de mantener ese flujo de sangre eficiente. El tipo de soplo le llamamos holosistólico porque suena durante todo el tiempo que el ventrículo se está contrayendo, y tiene sentido. Mientras ese ventrículo está tratando de bombear la sangre para que salga por la aorta, también hay parte de eso que está saliendo por la CIB. Entonces, todo el tiempo que el corazón se contrae, que es la sístole, en ese momento estamos oyendo el soplo. Entonces, por eso es muy característico de la CIB. Si tienen una oportunidad en cualquier tiempo del entrenamiento o en cualquier paciente, eso es algo que se entrena el oído mucho y ayuda mucho a identificar y sentirse muy bien con uno mismo, porque es uno de los soplos más característicos, y es eso y los ductos arteriosos. Es muy satisfactorio poderlos detectar y saber también localizarlos, porque es más obvio en el examen físico, lo cual es muy difícil en otras de las patologías. En el caso que escuchen de nuevo un soplo anormal, obviamente en ese momento no sabemos si es una CIB o otra patología. La referencia a cardiología es importante, pero no hay necesidad de restringir actividades físicas. Dependiendo en qué país estamos, en Asia es muy común cerrar esa CIB con percutáneo, también en algunos lugares en Europa. En Latinoamérica varía, en Estados Unidos es muy poco que se hace percutáneo, pero es por diferentes razones. Pero el equipo se está desarrollando más para hacerlo mucho más disponible para todos. Pero mientras tanto, la cirugía de corazón abierta sigue siendo el estándar en muchos lugares. Muchas veces no es necesario hacer nada, aunque hay una CIB. Si es en la área muscular del ventrículo, en esta parte acá como está en esa figura, esa parte se empieza a cerrar porque el corazón empieza a latir y eso se empieza a engrosar y eso empieza a cerrar ese orificio. Cuando el orificio está mucho más cerca de estas válvulas, aquí arriba, el riesgo es que las válvulas prolapsen y caigan en el orificio, empiezan a dañarse. Entonces, si ese orificio es muy grande, consideramos cerrarlo más temprano. De lo contrario, tratamos de tomarnos nuestro tiempo y esperar y observar a los niños hasta que sea necesario un reparo. Como siempre, el objetivo es tratar de que un paciente no tenga un procedimiento de ningún tipo, pero las CIVs es cuestión de paciencia y ver cuánto tiempo
el paciente lo tolera, porque si están asintomáticos no hay nada que hacer en ese momento, a menos que hayan otras cosas que nos preocupen. De nuevo, el siguiente paso, la siguiente categoría son defectos de grandes arterias. Y en este video, obviamente vemos acá la arteria pulmonar y esta aquí es la aorta. Ahora quiero que vean aquí las válvulas. Estas son semilunares, les llamamos. Estas son las dos arterias que están una a la par de la otra. Y voy a desarrollar dos temas la práctica acerca de estas. Era la aorta. Em, como un concepto de qué es esto y es la disminución del calibre de la aorta que no deja pasar el flujo de la aorta ascendente a la aorta descendente. La mitad de recién nacidos con este problema no tienen síntomas. Muchos pacientes se detectan cuando son adultos y vemos que durante su vida han tenido presión arterial alta o nunca se le ha tomado la presión arterial, porque en pediatría muchas veces no es algo rutinario y llegan a los 20, 30 años y de repente tienen hipertensión de 200 sobre 100 todo el tiempo, empiezan a tener dolor de cabeza y nunca se han evaluado y detectamos que a veces tienen coartación de la aorta muy severa. El cuerpo hace colaterales que hace que pueda mantener el flujo al resto del cuerpo y en ese sentido no hay como mayores síntomas o son síntomas con los que ellos han aprendido a vivir. Es importante también saber que cuando se detecta muy temprano en la infancia, niños que nacen con esto empiezan a tener problemas de que no hay buena perfusión a las piernas, no comen, empiezan a orinar mucho menos porque la perfusión a la parte inferior del corazón empieza a ser mucho menos y puede afectar su vida porque si llega a tener un impacto en los riñones, en el intestino, muchas veces esos pacientes pueden estar muy, muy enfermos. Entonces, cuando ya esto pasa un poco más tarde, es porque el ducto arterioso ha desaparecido. Este ducto arterioso, este tejido, tiende a desaparecer como parte normal del desarrollo en los niños cuando nacen, porque después de nacer realmente no tiene mayor uso, pero ese tejido que se encarga de desaparecer, si se extiende a la aorta, y eso es parte del problema, cuando desaparece el ducto, también empieza a causar como un anillo dentro de esa área de la aorta y causa esta coartación. Por eso si usualmente pasa en la primera semana de vida, pero muchas veces si el ducto no se cierra tan rápido, da mucho tiempo para que el paciente empiece a adaptarse fisiológicamente y causa colaterales, entonces no se detecta tan obvio. Em, Muchas veces los síntomas son leves. Acá pongo muchos, pero la mayoría de pacientes de lo que se quejan es que cuando van caminando tienen como que dolor de piernas, incomodidad, pesadez, y lo interesante es que los pacientes tienden a acostumbrarse. Es algo normal y lo ignoran. Por eso algo que voy a resaltar muy pronto es que necesitamos en las prácticas pediátricas, y yo sé que no es típico, es tomar la presión arterial. Cuando vienen a la evaluación de niño sano, tomar una vez la presión arterial, porque si empezamos a ver presión arterial alta, es un signo que algo está normal. Eh, si no hay una opción, si no se puede, no tenemos un manguito que es del tamaño adecuado, evaluar pulsos, porque si no podemos detectar los pulsos distales, puede ser evaluación femoral o los pulsos en los pies o en el tobillo, podemos evaluar que si no hay pulso normal, no lo podemos detectar, algo está mal. Eh, para no esperar que estos niños lleguen a la adolescencia para diagnosticar eso. Y aunque en su carrera de pediatras detecten uno, es un paciente que van a cambiar el resultado y las opciones que tienen para su futuro. El síntoma de calambres en las piernas con el ejercicio es muy vago, pero eso con otros de los síntomas y la evaluación física tienden a ser muy, muy específicos de coartación de la aorta. Muchos pacientes tienen hemorragia nasal y eso pasa porque la presión arterial en la parte proximal, la parte de arriba de la cortación, es muy alta. Esta parte usualmente tiende a ser la que lleva la sangre a la cabeza y a los brazos. Entonces, la manera que pasa es que siempre hay pacientes con mucho dolor de cabeza porque la presión es muy alta, tienen sangrado de nariz. Es como muchas veces empiezan a tener problemas cuando lo reparamos, problemas de mareos, porque están acostumbrados a tener la presión muy alta en la cabeza y es algo que cambiamos súbitamente cuando reparamos la coartación.
Ese es de nuevo uno de los videos donde muestra cómo lo repararíamos percutáneamente. El plan, obviamente, si ven algo que no hace sentido, es referir a cardiología y es importante decirle a estos pacientes de que no hagan levantamiento de pesas o ejercicio de alta intensidad hasta que tengamos un diagnóstico, porque la aorta tiende a ser muy friable, tiende a ser muy sensible a altas presiones, sobre todo porque cuando hacemos un ejercicio isotónico, puede causar aún incrementar más la presión en el cerebro y puede causar otros problemas. Como vemos acá, este es un stent que se coloca en el área más estrecha de la aorta y este stent que estamos colocando acá tiene una cubierta y esa cubierta es por si hay un daño en la aorta, que no sea un sangrado masivo porque tenemos una presión muy alta, sino que esto hace una cobertura nueva y creamos una nueva aorta. Ahí está el angiograma en el lado derecho, donde podemos ver cómo creamos una nueva aorta, abrimos esa área y podemos mejorar sin tener un procedimiento muy complejo. Estos pacientes también, porque la presión estaba muy alta en el área cerebral y también porque la pared de las arterias tiende a ser anormal, es algo que ellos tienen. eh, También tienen a ser ciertos aneurismas cerebrales. Entonces, muchos de esos pacientes, algo bien importante es hacer una resonancia magnética cerebral para detectar estos aneurismas, porque muchas veces reparamos la aorta y luego tenemos un paciente que tiene a las semanas, meses o años un accidente cerebrovascular hemorrágico porque esos aneurismas eh, se rompen, se llaman aneurismas de Berry. Entonces, es importante que parte de detectar, la parte de cardiología es que detectamos la coartación, tenemos que pensar en los otros órganos del cuerpo de este paciente. Pero también como pediatras, teniendo este conocimiento es importante para poder recordar a los especialistas que hay otras evaluaciones que hacer en estos pacientes para un manejo integral. Y ese es un consejo práctico para este caso específicamente, y es que siempre evaluar los pulsos en las extremidades inferiores, desde que están infantes hasta adolescentes. Si se vuelve parte de su práctica, va a ser algo que ya, primero va a ser más fácil detectarlos, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Y cuando haya uno anormal, vamos a poderlo identificar. Pero también va a ayudar a diagnosticar estos pacientes. Tomar la presión arterial es necesario. De nuevo, todo depende del equipo que esté disponible, porque si tomamos la presión con un manguito muy pequeño, muy grande, no va a ser necesariamente algo que sea la presión arterial adecuada. Así que si es posible, tomarlo en consideración para los pacientes pediátricos. Ahora, la siguiente etapa o la siguiente patología es tetralogía de Fallot. Y esto va ahora del lado derecho del corazón y usualmente tiene 4 elementos. Se puede simplificar con uno solo y es que el tabique interventricular se está desviando anteriormente hacia la arteria pulmonar y causa todo lo demás. Causa la CIB, causa que la aorta esté como que anulada, decimos colocada sobre ambos ventrículos, que hay estenosis pulmonar y que el ventrículo derecho se hipertrofie porque está obstruido. Así que realmente, embriológicamente, es un problema que causa es que estos 4 sean bien característicos de tetralogía de Fallot. Ahora bien, estos pacientes se diagnostican temprano. Es muy obvio al nacer, empiezan a tener un reparo entre los 3 y 6 meses, dependiendo el tipo o la severidad de tetralogía de Fallot. Tienen una cirugía y lo que hacen es que vuelven a la clínica de pediatría seguimiento por años. Y esta población es usualmente tetralogía de Fallot es uno de los más comunes de de los defectos congénitos que son usualmente severos o cianóticos y se encuentran del 5 al 7%. Ahora bien, cuando estos pacientes están creciendo, empiezan a hacer ejercicio, se cansan muchas veces un poquito más rápido, les damos un poquito más de tiempo, pero de repente dicen, ya no puedo hacer ejercicio, me falta el aire o tengo palpitaciones, y son cosas que tenemos que evaluar. Obviamente tienen su seguimiento con cardiología, pero es muy importante entre citas cardiológicas también en su evaluación de niño sano poder evaluar si hay algún cambio en el crecimiento o en el desarrollo de estos niños, porque eventualmente necesitamos un reemplazo de válvula pulmonar. Y eso es una de las planeaciones, como lo hacemos aquí en Colorado, es una planeación virtual de poner una válvula en el área pulmonar y ver
cuál, porque ahora hay demasiadas opciones, cuál es la mejor opción para esos pacientes. Muchas veces es necesaria una cirugía por el tipo de arteria pulmonar, por el tamaño, por otras complejidades como la anatomía de las arterias coronarias, que también tiende a ser un problema con esos pacientes. Entonces es importante detectar cuándo esos pacientes que ya tienen su reparo inicial van a necesitar que tengan la siguiente etapa. Y entonces en este momento necesitamos que estén lo más saludables que puedan, haber tenido sus vacunas, haber podido tener toda la educación y el tratamiento normal de cualquier niño hasta ese punto para que estén lo más saludables posibles para el siguiente procedimiento. Y esto es como pasa, ese es un ejemplo de un reemplazo de válvula pulmonar percutánea, una de las nuevas que tenemos disponibles para el tipo de arteria pulmonar que son nativas, que han tenido, es la arteria pulmonar del paciente, donde se abrió cuando están pequeñitos para que no tenga obstrucción, pero ahora tienen insuficiencia que causa que el ventrículo derecho se haga muy grande y ahora tenemos las válvulas que colocamos, se expanden y se forman al tamaño de la arteria pulmonar y se adaptan muy bien a esa arteria y luego, como ven ahí, la dejamos que se quede en su lugar y se mantiene funcionando. Usualmente estas válvulas duran de 10 a 15 años en promedio y cada 10 a 15 años van a necesitar eventualmente un reemplazo de válvula pulmonar. Entonces es algo que estamos tratando de planear, tratar de esperar lo más que podamos para hacer el primer reemplazo, para darle la oportunidad de no tener cirugías en toda su vida, idealmente. Entonces hay más desarrollo de nuevas válvulas, válvulas que pueden con células madres solamente crearse y ser parte del cuerpo y no tener que fallar. Y hay muchos procesos ahora. La idea es tener que hacer menos y menos procedimientos en los pacientes, sobre todo porque cuando llegan a los 70, 80 años y necesitan otro reemplazo, el riesgo es mucho más grande. Entonces queremos hacer procedimientos que puedan ser duraderos para toda su vida idealmente, ahora que los pacientes están sobreviviendo hasta edades más avanzadas. Em, el trabajo como pediatra es importante aquí que los pacientes se mantengan yendo a cardiología. Muchas veces los adolescentes es como ese sentido de que están muy bien, que no les va a pasar nada y dejan de ir a sus seguimientos, sobre todo cuando ya empiezan a ir a la universidad, se van a diferentes ciudades, entonces en ese momento tenemos que verlos educados durante su vida, que es necesario ir a cardiología y tener su seguimiento. Las restricciones de actividad, pues realmente ninguna. De nuevo, para hacer deportes competitivos, pacientes con tetralogía de Fallot, si tienen insuficiencia libre, va a ser limitante, no van a poder llegar al nivel para usualmente para un deporte competitivo, usualmente cuando ponemos una válvula pulmonar, ya en ese punto que pueden ser muchísimo más eficientes. Nosotros no limitamos qué pueden hacer, pero usualmente es decirles evitar hacer cosas de nuevo, levantamiento de pesas, hacer más cosas que pueden ser actividades cardiovasculares, eh, atletismo, y pueden hacer cualquier otra actividad de equipo, pero evitar el levantamiento de pesas. Em, la cirugía de corazón abierto sigue siendo una de las grandes opciones, pero ahora con la tecnología sigue siendo cada vez menos. Em, la siguiente categoría es arterias coronarias anómalas. En este caso, la razón por la que la estoy poniendo es porque es muy importante determinar cuando pacientes empiezan a tener síntomas como dolor de pecho. Y eso es bien común en adolescentes y cuando vienen a la consulta de niños sanos. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito. Pero antes, la única enfermedad congénita que puede ser urgente y que puede ser detectada en la clínica de pediatría durante la visita de niño sano, o de hecho cuando llegan con alguna preocupación con unos niños entre los 2 y los 4 meses, que realmente necesita una referencia urgente al hospital, que necesitan ir a la emergencia inmediatamente, es esta. Es arteria coronaria izquierda anómala que se origina de la arteria pulmonar. Eh, esta es una anormalidad que es rara, es uno de cada 300.000 nacidos, pero el tener el conocimiento que existe puede salvar la vida de un bebé. Usualmente son niños que nacen sanos, sin mayor problema, están creciendo, están comiendo, todo muy bien,
pero eventualmente empiezan a tener falla de crecimiento, se empiezan a cansar cuando están comiendo, sudan, están pálidos, se ven como muy inquietos, se confunde mucho con cólicos. Niños que no quieren dormir, niños que están muy incómodos, es algo, se ve que no están bien. Y eso es lo difícil. Es un bebé y no hay nada específico en el examen físico que podemos decir que causa, es muy obvio. Usualmente, si los niños ya están llegando a un momento crítico, pues su evaluación física se ve muy, muy mal. Tienen a verse muy enfermos, muy pálidos, y es porque no tienen la capacidad de bombear sangre. La función del corazón tiende a estar bien disminuida. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos en este dibujo, tenemos esta coronaria que va al lado izquierdo del corazón, que está saliendo de la arteria pulmonar. Durante el proceso embriológico, en lugar de conectarse a la aorta, que está muy cerca, pero no, no necesariamente aquí, em, no se formó directamente, no se conectó a la aorta, porque embriológicamente comienza de la periferia hacia encontrarse con la aorta. Entonces, en estos casos que son muy raros, se pasa y se confunde de arteria y se va a la arteria pulmonar. La arteria derecha, en este caso, está conectada normalmente. Entonces, lo que sucede es que cuando los bebés nacen, la arteria pulmonar tiene una presión alta y eso es normal en cualquier bebé. Toda la presión está alta, acaba de salir, están empezando a ventilar. Entonces, toma más o menos una semana eh, llegar a normalizar la presión arterial, pero hasta un mes de que esta presión baja a lo normal, que es idealmente un tercio de de la presión arterial. Entonces, lo que pasa es que cuando esa arteria está alta, que hay presión alta, está muy bien, está aún bombeando la sangre hacia la coronaria. Aunque no tenga oxígeno, es suficiente para mantener la función del corazón. Pero luego, cuando esta presión baja, la presión del ventrículo es más alta, entonces el flujo va de la coronaria hacia la arteria pulmonar. Entonces, en este momento no hay sangre que esté perfundiendo al músculo del ventrículo izquierdo, lo cual causa un infarto de miocardio. En ese momento empezamos a tener síntomas como el bebé tiene síntomas como un infarto de un adulto y la función del corazón empieza a disminuir. Entonces, estos niños tienen que estar muy, muy enfermos por el momento que se diagnostican. Usualmente, como mencionas, entre los 2 y 4 meses de edad, la mayoría de estos pacientes necesitan ir a un soporte de mecánico ventricular muy, muy pronto porque están tan enfermos y la única solución es reconectar esa arteria donde tiene que ir y muchas veces para ese momento el ventrículo ya no está funcionando muy bien. Entonces, la mayoría de veces tienen a recuperar parte de la función que los hace crecer por algún tiempo, pero en muchas otras ocasiones el ventrículo no se recupera y esos pacientes necesitan trasplante de corazón. Entonces, dependiendo en qué momento los detectemos. Entonces, es importante identificarlos temprano si llegan y hay muchas veces, muchas visitas de niño enfermo, muchas quejas de lo mismo. Pensar que esto puede existir, obviamente, es muy raro, pero si lo podemos referir temprano a cardiología, el resultado en estos pacientes es mucho mejor. Y de nuevo, esta es una referencia no a cardiología cuando hay la primera cita, sino que tienen que ir a la emergencia para un eco urgente. Otro tipo de anormalidades es un poquito más genérico y son cosas que no aparecen obvio. Y esto se le escapa a todo el mundo. Y de hecho hay muchos pacientes que mueren a los 60, 70, 80 años eh, y que en la patología se ven que tenían coronarias anormales. Entonces, básicamente lo que eso significa es que la coronaria viene de área diferente de la aorta. Como vemos acá, la aorta es de lo que estamos hablando anormal de ahorita, que en inglés se dice al capa. Ahora bien, la aorta tiene los tres áreas aquí. Una es el área derecha, es la válvula derecha, la cúspide derecha, que ahí sale la arteria derecha. Ahora, la izquierda tiene que salir idealmente del lado izquierdo. Y esto hace que no pase entre medio de ninguna de las arterias, está normalmente distribuida, pero hay casos donde la arteria coronaria izquierda sale del lado derecho y cruza entre medio de la arteria pulmonar y la aorta. Ese espacio es muy pequeño, muchas veces pasa entre el músculo y eso tiende a latir y a comprimir la arteria coronaria. Y entonces en esos momentos son pequeños eventos de dolor de pecho, tienen pacientes con angina, un poquito incómodo y esos son pacientes que pueden colapsar con el ejercicio. Es importante saber que eso tiene que repararse.
porque muchas de las veces al final siempre va a haber un evento cardiovascular es muy riesgoso. Hay otros pacientes que esta arteria coronaria izquierda no se conectó a la aorta, casi, pero no. Entonces depende mucho de la arteria coronaria derecha y las colaterales que llegan y dan sangre a este lado. También otra muy anormal que necesita ser reparada. Luego tenemos otros casos donde simplemente la arteria derecha sale del lado izquierdo. Muchas veces esos pacientes no tienen síntomas y la mayoría de veces si no tienen síntomas, no hacemos cirugía. Pero si tienen síntomas, sí hay que tratarlos. De nuevo, el riesgo de tener un evento cardiovascular durante el ejercicio y una muerte súbita es muy alto. Entonces, en estos casos, los pacientes adolescentes usualmente vienen con dolor de pecho, dicen que tienen dolor de pecho, mareo cuando están haciendo ejercicio. Muchas veces es que están deshidratados, costocondritis, muchas otras razones. Y muy rara vez es esto. Pero el problema es de que si hay un síntoma de dolor de pecho con ejercicio, eso es importante referirlo a cardiología y descartar que sea algo importante. Cuando es dolor de pecho, cuando están sentados, viendo televisión, eso es menos probable. Pero de nuevo, ejercicio, dolor de pecho en adolescentes, no hay que ignorarlo. Hacemos una referencia a cardiología que no es necesariamente urgente, pero sí es importante decirle al paciente, oye, te da el síntoma con ejercicio, tenemos que parar de hacer ejercicio hasta que haya sido evaluado por cardiología. Como mencioné, si hay síntomas, es cirugía de corazón abierto. Si no hay síntomas y es anomalía de la coronaria derecha, tiene que tener los dos factores, entonces se observa a menos que haya un cambio. Y se hacen muchas otras evaluaciones del lado cardíaco para ver que no haya cambios de perfusión del corazón. Entonces, el consejo práctico es que si un paciente tiene síncope o angina con ejercicio, referir a cardiología y restringir las actividades físicas hasta ser evaluados. Esto es, ahora este segmento es más como cómo cuidamos al paciente que ya está reparado y que viene a su seguimiento regular de niño sano. Esto es, pacientes, solamente parte de lo que hacemos acá, investigación con planeación de procedimientos complejos con realidad virtual, y esto es cómo usamos hologramas en la sala de cateterismo para planear casos. Este es mi colega, está haciendo una válvula pulmonar y estoy usando el headset de realidad aumentada, y realmente aquí yo estoy viendo, les prometo, que estoy viendo allá se ve al fondo, algo virtual, que es una arteria pulmonar, y estoy explicándole dónde creo que va a estar la válvula. Puedo hacer el procedimiento con eh, el headset puesto sin tener que interferir en el procedimiento. Siempre cuando sea el segundo operador, para no tener distracciones. Cuando soy primario, no ocupo eso como para mantener todo el safety en el cath lab ahí con los pacientes y que no pase nada inesperado. Em, Parte del abordaje general ahora de pacientes con cardiopatía congénita eh, es que los pacientes tienen más que el cuidado del corazón. Y es algo que como cardiólogos también tendemos a olvidar, que el paciente es más que el proceso que estamos tratando de cuidar o curar o tratar de mejorar para extender su vida. Tenemos que pensar que ahora, con los avances de la medicina, los pacientes que anteriormente fallecían muy temprano, ahora van a llegar a la adolescencia, a ser adultos y queremos darle la mejor calidad de vida. Entonces es importante que desde la perspectiva pediátrica recordemos que ellos necesitan apoyo en el desarrollo intelectual y emocional, apoyo psicológico, que es muy importante cuando van a través de muchos procedimientos, apoyo familiar, porque esas patologías afectan mucho las dinámicas familiares. Es importante que en la evaluación rutinaria, en la visita de niño sano, si este paciente tiene saturaciones anormales, si sabemos que ocupa oxígeno, saber cuáles son las saturaciones normales para ese paciente y poderlo seguir durante el tiempo para detectar cuando hay un problema temprano. Mencionar, como dijimos antes, ver el crecimiento y la ganancia de peso. No solamente que si no están creciendo o no ganando peso, es importante que muchos de estos pacientes no son activos, entonces ganan demasiado peso y eso afecta también al paciente. Entonces tenemos que mantenerlos activos, tratar de mantenerlos que hagan deportes y, como han visto, restringirlos lo menos que podamos en los ejercicios mientras sea algo que no afecte, no tenga riesgo para el paciente, pero también evitar que ganen demasiado peso es importante. Tratar de hacer un examen físico detallado
para poder escuchar latidos irregulares o soplos que son nuevos o que pueden cambiar durante el tiempo, monitoreo de la presión arterial cuando es posible y, como sigo mencionando, evaluar los pulsos. Estas dos pacientes acá son pacientes que fueron prematuras, una de 23 semanas y la otra de 25 semanas, que tienen estenosis de las venas pulmonares, que es una enfermedad muy rara y muy compleja. Pero estos pacientes antes les dábamos la oportunidad de sobrevivencia para 3 años, era el 50%. Ellas ahora tienen 6 y 7 años y les está yendo muy bien en la escuela, están desarrollándose muy bien. Las veo cada 3 a 6 meses, las veo muy seguido, pero están haciendo increíble. Pero es algo que nos hemos dado cuenta, es que ahora los niños están siendo normales, crecen, van a la escuela y muchos de esos elementos se nos olvidan. Por eso quiero resaltar el rol de los pediatras con los pacientes con cardiopatía congénita. Y es que como cardiólogos, yo específicamente he tratado de esforzarme mucho a hacer una atención integral del paciente, pero como pediatras tienen un rol tan importante en el cuidado de sus pacientes. Uno es que sirven como pilares de apoyo para las familias que enfrentan los desafíos de las enfermedades cardíacas congénitas y muchas otras enfermedades crónicas. Hay una relación muy fuerte porque como pediatra es una persona constante, entonces colaborar con la familia para crear un entorno de apoyo es importante y eso asegura que haya un bienestar emocional y que se garantice esto para los padres, para los hermanos, para el paciente. Ustedes como pediatras participan activamente en la educación del paciente y la familia. Les dan los recursos para poder comprender qué es lo que le está pasando. Muchas veces como especialistas hablamos muy técnico, es muy difícil poder comunicar en palabras más simples lo que queremos decir. Y sé que los pacientes van y tratan de obtener esa información de parte del pediatra. Explíqueme más, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata esto? Entonces es muy importante que ellos puedan encontrar ese recurso del lado de su cuidado ambulatorio en la práctica de pediatría. Es importante también, y es parte del rol de los pediatras, es que le dan un enfoque holístico. Reconocen la importancia del bienestar del niño, que está interconectado con el bienestar de la familia. Si podemos mantener al niño más sano, evitar más procedimientos, complicaciones, estadías en el hospital, todo eso beneficia a la dinámica familiar. Y los pediatras ayudan a las familias a navegar por las complejidades del sistema de atención médica. La mayoría de pacientes están cubiertos con seguro o si es una práctica privada con su pediatra, es algo constante. Pero es bien complejo tratar de entender ahora a qué especialista voy, a qué hospital voy, a qué especialista veo. Entonces, el pediatra ayuda mucho a esa parte de navegar esa parte y también entender la terminología médica y poder comunicar al paciente con los especialistas. Y esto es un rol que todo esto que se ve ahí, para mí es la parte más importante y compleja del cuidado de estos pacientes, que es muy difícil y es bastante responsabilidad. Y como quería resaltar, el manejo ambulatorio, tener un pediatra de cabecera en un paciente con cardiopatía congénita es extremadamente importante. Y agradezco el esfuerzo que muchos de nuestros pediatras ponen en el cuidado de estos pacientes. Es importante ver cómo ellos se desarrollan y cómo tienen mejores resultados con un cuidado tan integral como el que reciben en la mayoría de prácticas pediátricas. Y yo sé que en nuestros países es mucho más fácil tener esa conexión, esa comunicación de uno a uno con nuestros pacientes. Así que muchas gracias a todos los pediatras que están aquí conectados y pues para el mes que viene, el 14 de febrero, no solo es San Valentín, sino que es el Día Internacional de la Cardiopatía Congénita. Así que muchas gracias por la invitación y espero estar por aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu extraordinaria plática. Yo sé que era un tema muy, muy amplio y tratar de aterrizarlo como lo hiciste en enfocarte en lo más común, porque realmente es lo que vemos al día a día, y enfocarlo hacia los pediatras que, como bien dices, son el pilar de todo el manejo holístico y de todo el manejo multidisciplinario que estos pacientes requieren. Tenemos una pregunta acerca de la forma en que ustedes
dan seguimiento, por ejemplo, a los pacientes en cuanto al ejercicio. ¿Ustedes tienen alguna clínica para los pacientes con cardiopatía, ya sea operada o no operada, para orientarlos en todas estas actividades físicas que pueden hacer, que deben hacer o que no deben hacer? ¿Tienen algún centro o como parte de la rehabilitación cardíaca lo manejan? Sí, lo que usualmente hacemos es que el paciente tiene, después de un procedimiento, tiene cierto tiempo de reposo y eso se explica claramente cuando se van a la casa. Luego, es importante que hacen el seguimiento con cardiología y parte de nuestras notas de la clínica hay un segmento específico y es algunos pacientes necesitan antibiótico para muchos procedimientos dentales y luego qué tipo de ejercicio están permitidos hacer, qué restricciones hay. Entonces ahí en esa parte clarificamos qué tipo de restricciones y si no hay. Esa nota de nuestras clínicas van directamente al pediatra para que puedan ver nuestras recomendaciones. Luego, hay muchos pacientes que restringimos ejercicio por algún motivo específico o que no sabemos si tenemos que restringir. Entonces, la siguiente etapa, antes de poder dar una recomendación, es hacemos una prueba de esfuerzo. Y eso es que ponemos al paciente en una caminadora o en una bicicleta y hacen un esfuerzo cuando tienen un electrocardiograma conectado y también hacemos pruebas de respiración y ver cómo está la ventilación. Y con esos resultados hacemos una decisión. Podemos restringir el ejercicio o no restringir el ejercicio, em, o si tenemos que hacer una intervención antes. Entonces, es muy importante que los cardiólogos, los especialistas tengan una comunicación clara, una llamada al pediatra o una nota que tengan las instrucciones claras. Creo que mi charla era más como tener un conocimiento general por si no sabes qué hacer, saber generalmente qué hacer, pero mi recomendación es que eso no tiene que estar necesariamente en las manos de solo el pediatra. Ustedes tienen como pediatras, siento que para mí es el reto más grande. Hay todo, hay más de una enfermedad crónica, hay enfermedades que tienes que, como Doctor House, tratar de ver qué le está pasando a este niño. Tiene todos esos síntomas. Em, entonces, tienes que ocupar tus recursos. Tener un cardiólogo o cualquier especialista que puedas llamar a la mano y que puedas hacer tus preguntas y ellos se tienen que dar las recomendaciones. Y muchas veces los especialistas no pueden dar las recomendaciones hasta que hay otras pruebas. Así que es importante poder tener esa comunicación y eso es lo que hacemos nosotros, dar algo por escrito que puede evitar confusiones. Perfecto. Y yo creo que como mencionabas, algo que a mí se me quedó mucho en esta plática es la asociación de los síntomas con el ejercicio. Creo que en nuestra práctica diaria, uno de los motivos más frecuentes de consulta es la presencia de síncope o presíncope, pero muchos de ellos no está asociado a ningún otro síntoma. Entonces, creo que esto que tú mencionabas de la asociación del dolor de pecho o de síncope con el esfuerzo físico debe ser una bandera roja para el pediatra para hacer una referencia inmediata, diferente al paciente o al joven, al adolescente que se desmaya, a lo mejor en misa o en el museo, o en un acto cívico, etcétera, pero que también merece una evaluación, pero no es tan urgente como ese que tú mencionas. Listo, muy Exactamente. bien. Jenny, pues creo que no tenemos más preguntas y quiero nuevamente agradecerte pues tu tiempo principalmente porque sé que estás sumamente ocupada, así que mi más grande agradecimiento y admiración para ti y le cedo la palabra al doctor Valencia para que nos despida. Muchísimas gracias, Jenny, por tu excelentísima plática. No cabe duda que cuando eres experto lo puedes presentar de manera muy simple. Y eso es algo muy concreto para el pediatra, consejos muy concretos que nos diste y que al mismo tiempo disfrutamos mucho de tu plática y de los videos muy ilustrativos que nos mostraste. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Jenny Sabla, a la doctora Ceci Britton por la conducción y coordinación de este módulo y a todos ustedes, audiencia, que nos hicieron favor de acompañarnos en esta plática tan extraordinaria. Muchísimas gracias a todos.